Bueno, quiero saber, primero, no ha llegado mi calculadora. No. ¿Quién trajo su computadora con los programas cargados? Buenísimo. ¿Trajeron calculadora científica? Buenísimo. Estamos. Entonces, vamos a comenzar. Ayer, por un tema de tiempo, y también yo reconozco que fue negligencia del profesor, quizás no fui tan claro como tendría que haberlo sido. Pero también reconozco que me ha costado un poco afrontar la clase teniendo en cuenta la cantidad de alumnos y también los perfiles de cada uno. Entonces, de a poquito vamos a ir solucionando estos errores y son como 3 diapositivas que vamos a recapitular un poco lo de que hablamos en la clase pasada y luego vamos a pasar al tema que es como la introducción para poder realizar el trabajo de campo hoy día a la tarde. Entonces, ahí está. Esta es la primera duda que teníamos, ¿se acuerdan? De cómo calcular a ojo pelado la ubicación del polo sur celeste, asumiendo que vivimos en el hemisferio sur y que no tenemos ninguna estrella que nos permite de alguna manera orientarnos con respecto a este espacio que queda vacío. Es algo bastante sencillo. Ayer estábamos hablando que eran 4, que eran 3,5. Bueno, en realidad son 1, 2, 3, 4,5, sin contar el espacio que queda al interior de la cruz. Y como la cruz lo que hace este movimiento así, independiente del momento de la noche. Mira, aquí llegó mi calculadora. Nico, necesito la calculadora. Independiente de la hora en la que estemos observando, siempre y cuando esté visible la cruz del sur, vamos a poder proyectar 1, 2, 3, 4 y casi 4,5. Y luego trazamos una línea perpendicular. Y aquí estaría nuestro polo sur geográfico, que se corresponde con nuestro polo sur astronómico o celeste. Entonces ya con eso sacamos la primera duda. Y lo segundo, que quizá yo lo dije muy rápido, pero deberíamos poner atención a esto, es el tema de cómo, no sé si quedó muy claro ayer el tema del tema de la luna con respecto al plano de la eclíptica. Si alguien me lo puede repetir, a lo mejor yo lo expliqué y creí que no lo entendí. ¿Por qué la luz tiene una inclinación de 5 grados respecto a la y chirola, ¿no es cierto? Porque también es un promedio. 5 y cachito. Y eso impide de que cada vez que la luna nueva esté acá, genere un eclipse de sol. O si la luna está acá, en fase llena, se genera un eclipse de luna. Ahora, por un tema del tamaño del objeto y de la sombra que se proyecta, generalmente los eclipses de sol son más puntuales, se ocurren en territorios muy pequeños. Entonces es más fácil que podamos observar eclipses de luna a eclipses de sol. Pero ocurren entre 4 y 7 eclipses durante un año. Va uno de sol y uno de luna. ¿Por qué? Porque cuando ocurre uno de sol, estando la luna en fase nueva, tendrán que transcurrir 14 o 15 días para que la luna esté en fase llena y esté en la posición del nodo. Entonces ahí ocurre un eclipse de luna. El año pasado tuvimos 4 eclipses, si no me equivoco. Entonces tuvimos la posibilidad de esperar 15 días y vienen de a pares. Fueron 4 eclipses de pares. Entonces, más o menos, esta es la definición a grandes rasgos de lo que es la eclíptica y la desviación que tiene el eje de rotación de la Tierra con respecto a esta línea imaginaria por donde transita el Sol. Ahora me habían preguntado si habían cambios en términos de la longitud de este valor. Que básicamente se corresponde con la línea con la cual proyectamos los trópicos, ¿no es cierto? Hoy en día el trópico de Capricornio tiene un valor aproximado de menos 23, 26 minutos y chirola, ¿no es cierto? Porque va a depender también de los valores que utilicemos. Fíjense más o menos en esto. Pero por ejemplo, en el año 500, después de Cristo, el trópico de Capricornio estaba un poco más al sur. Son minutos, pero en términos de kilómetros, sí se ve más o menos reflejado. O sea, si fuéramos muy precisos en términos de la observación, si fuéramos, no sé, si los egipcios hubieran vivido en Latinoamérica y hubieran desarrollado todo lo que desarrollaron, sí se habrían dado cuenta, a través de la utilización de los... ¿Cómo se llama? Se me va el nombre. Serían como 10 kilómetros. Son, claro, entre 10 y 16. De los obeliscos, perdón. Cada grado corresponde a 110 kilómetros. Y un minuto es la 60 parte de eso. Entonces, si ustedes aplican una fórmula que es bastante sencilla, aplicando valores constantes y utilizando, claro que lo pueden realizar en términos de la cantidad de siglos hacia atrás desde el año 2000 después de Cristo.
Todas estas fórmulas están en un montón de libros de astronomía y no es necesario, complicarse tanto, pero para que nos demos cuenta de eso. Mira, para los que no hayan llegado, haciendo un ejercicio sencillo, nos damos cuenta de que esto sí es real. Por ejemplo, tenemos acá la fecha, el 21 de junio del año 2017, ¿correcto? Esto es la posición geográfica de La Serena, más o menos, la plaza central. Si me voy acá, y ven en la parte inferior derecha, se darán cuenta del valor aproximado de la declinación del Sol para la salida en el solsticio de invierno, que son más 23 grados, 24, 25, ahí me pongo, 26 minutos y chirola, ¿no es cierto? Si yo me voy a la salida del Sol, en la misma fecha, pero para el momento de ocupación incaico, tendré que retroceder hasta el año 1470 aproximadamente. El tema es que para esa fecha había un desfase del calendario que los incas no asumían porque vivían en otro mundo de la vida, en otro concepto de cosmovisión, y el solsticio ocurría cercano a la fecha del 11 o 12 de junio, antes de la reforma calendárica. Entonces nos vamos acá, retrocedemos un poquito en el tiempo y medimos, y tiene una declinación de más 23 grados, casi 30 minutos. Entonces ahí nos damos cuenta de que sí hay una diferencia pequeña, que en términos de observación quizás no es tan relevante, pero que para los temas del cálculo a lo mejor sí. Si hoy en día el Sol está acá, para la salida en el mes de junio, en tiempos incaicos quizás estaba por ahí. O sea, si tuviéramos un marcador muy preciso, sí. Porque en realidad creo que hay discusión en torno a la capacidad que tiene el ojo humano para poder distinguir. Creo que hasta 4 minutos de arco sí es posible de diferenciar. O sea, en términos de observación, quizás no es relevante. En términos del cálculo, sí. O sea, cuando tú utilizas valores para poder calcular una salida del Sol en tiempos incaicos, quizás no es relevante. Pero si te vas atrás en el tiempo, por ejemplo, para hacer astronomía Molle, sí cambia un poquito. Claro. Un tercer movimiento de la Luna, porque ya hablamos del ciclo sinódico y el sideral. El sinódico corresponde al ciclo de las fases y el sideral con respecto a la posición de la Luna con respecto a las estrellas. Tiene lugar por efecto de la inclinación de su órbita con respecto a la eclíptica, que ya lo hablamos, ¿no es cierto? Que son estos 5 grados y chirola. Con el cual esta, es decir, la Luna alcanza puntos en el horizonte, porque siempre estamos hablando de un sistema de referencia local. Ajá. O sea, utilizamos elementos de astronomía posicional que hacen referencia a elementos locales, que tiene que ver con el azimut y la altura. Con el cual la Luna alcanza puntos en el horizonte un poco más al norte y al sur que el Sol en su movimiento anual. Y eso se conoce como las paradas mayores de la Luna o lunisticios. A este se suma un leve bamboleo con un periodo de 173 y chirola, cuya consecuencia es la que la línea de intersección de ambos planos, o línea de los nodos, no esté fija, sino que tiene un movimiento de precesión de 18.61 años, que es lo que hablamos ayer, que tiene que ver con el tema de las paradas mayores. Y estos 18.61 años se encuentran, es un ciclo intermedio entre el ciclo de eclipses, que son 18 años y 0,3, y el ciclo metónico, que son aproximadamente 19. Ajá. Como consecuencia, dentro de un mes sinódico, la Luna ejecuta un movimiento sobre el horizonte similar al que tiene el Sol durante un año, es decir, se desplaza hacia el norte y hacia el sur. Pero con la diferencia de que sus extremos no serán fijos, sino que varían no solo cada mes, sino también dentro de un ciclo de nodos, que son los 18.61. De allí que la Luna no tendrá 2, sino hasta 4 detenciones, que son las paradas. Parada mayor, parada menor, parada mayor y parada menor, al norte y al sur respectivamente. Las declinaciones extremas, es decir, los puntos en el horizonte con los cuales vemos salir la Luna llena, serán igual al valor de la eclíptica, por ejemplo, para la fecha actual de 23-26 más 5,09 en este caso, al norte o al sur. Es decir, alcanza valores de declinación de más 28 y menos 28 y chirola de grados. Lo que significa que la Luna se ubica directamente sobre el cenit, por ejemplo, para la gente que vive en la latitud de Copiapó, al norte de Vallenar. Si nosotros estamos en La Serena, jamás tendremos a la Luna en el cenit. Ahora, los lunisticios menores ocurren cuando la Luna alcanza estos valores, pero menos los 5 grados. Ajá. Al norte y al sur, con los valores de declinación de más 18 y chirola y menos 18 respectivamente. Casi 9 años y medio después. Entonces ocurre así. Tenemos un fenómeno de parada mayor,
que fue en el año 2006, el último. Tuvimos 2006, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Entre el 14 y el 15 tuvimos el fenómeno de parada menor. Es decir, la Luna, durante el mes de junio y julio, estuvo casi directamente sobre el cenit en la ciudad de Arica, por ejemplo. Ahora, ¿esto pudo haber resultado significativo para los habitantes del mundo precolombino? No lo sabemos. Yo hice una tesis sobre esto y descubrí que no. En realidad es algo súper, ¿cómo se dice? Distante en el tiempo. Y quizás pusieron atención en otro tipo de cosas y no directamente en este tipo de ciclos. Pero hay otras sociedades donde sí, al parecer se hizo. Donde existen orientaciones y toda una cultura en torno al fenómeno de paradas mayores de la Luna. Y estos son los ciclos. Nomás que esta la mostré ayer, pero es para que tengan una idea de la cantidad, o sea, en términos del SARO, que es el ciclo de eclipse. Perdón. Sí, el SARO es el ciclo de eclipse. El nodo, que tiene que ver con las paradas mayores y menores, y el metónico. El metónico tiene que ver con las fases y la posición de la Luna con respecto al fondo de estrella. El nodo, que tiene que ver con el fenómeno de paradas mayores y menores, y el SARO, que tiene que ver con eclipse. Ahora hay un caso curioso. Si tú agarras un metónico, que son 235 meses lunares sinódicos, estamos hablando siempre de promedio, y agarras un SARO, que es el ciclo de los eclipses, tú haces una resta entre uno y el otro y obtienes un año lunar de 12 meses lunares, que son 354 días, que es otra forma de poder simplificar el cálculo. ¿Se acuerdan que 12 meses lunares corresponde a 354, que son 11 o 12 días menos que un año solar de 365? Es otra forma de calcular. Ahora, todo esto puede ser parte de un chamullo y no sabemos si los incas fueron capaces de hacer esto. O sea, yo sigo buscando evidencia sobre este tipo de lógica y todavía no la encuentro. Si alguien la encuentra, se hace famoso. ¿No? Esto es más o menos para mostrar que el eclipse necesita mucho tiempo para que se repita el mismo eclipse en la misma parte estamos hablando de eclipses de luna, la misma parte de la Tierra. Entonces también es poco probable de que a partir de la observación directa se logre desarrollar un sistema de observación de eclipses. O sea, lo que necesitas es observar un eclipse y luego tener una maquinaria mental que te permita contar meses lunares y saber cuándo puede llegar a repetirse el mismo eclipse. Por ejemplo, los mayas hicieron algo así, contando en paquetes de 6 meses lunares y intercalando una 13ª luna cada tercer año. Pero predecían eclipses, entre comillas, porque ellos no veían estos eclipses. Habían eclipses que ocurrían en su territorio y eclipses que no ocurrían en su territorio. Eso todavía es un tema discutible. La posibilidad de leer teoría antropológica. Hicieron sus preguntas, ¿no es cierto? Y luego a alguien se le va a ocurrir, va a decir, bueno, pero necesito comprobar una hipótesis. Entonces eligen un tema, que puede ser cualquier cosa. Ustedes dicen, bueno, voy a estudiar las prácticas agrícolas del mundo de Aguita en la cuarta región, por ejemplo. Quiero saber si las prácticas agrícolas están o no vinculadas con elementos astronómicos. Y entonces ustedes dicen, bueno, ¿qué puedo hacer? Además de ir a hacer una entrevista, además de leer, además de, no sé, contrastar información y estas cosas. Bueno, básicamente, una parte importante del trabajo en etno y arqueoastronomía es medir, que viene siendo incluso lo más fácil. Porque hoy en día podemos medir utilizando herramientas como el Google Earth. Para todos los que tienen la posibilidad, o sea, imagino que muchos se han metido en el Google Earth, hay una herramienta en la parte superior que te permite medir ángulo y distancia. ¿Hay alguien que no conozca esa función del programa? Pues si no lo mostramos, si no me lo voy saltando. Está en el nuevo, ¿no? Está en el nuevo y en el viejo. Lo podemos hacer enseguida, porque ya veo que hay gente que no lo ha hecho. Entonces tú agarras la herramienta y te puedes poner sobre por ejemplo, la ciudad de La Serena. Y quieres medir el ángulo, o sea, el azimut que tiene la avenida Francisco de Aguirre. Tú agarras, es como una regla, y mides el azimut de la calle Francisco de Aguirre. O sea, ahí tienes un valor que te sirve para hacer arqueoastronomía, que es el azimut. Pero carece de la herramienta que te da la altura. Luego tenemos los software, que pueden ser un montón. Yo utilizo el Stellarium y el StarCalc. El StarCalc porque es más sencillo y no tiene tanta gráfica y es más fácil de manejar. Y el Stellarium para cuando uno quiere hacer los papers y que quede más redondito. Hay también algunos programitas que ni siquiera incluyen gráficas, son solamente números. Incluyen tablas y valores que tú puedes obtener a partir de cosas más complicadas, pero eso no se los voy a enseñar ahora. Necesariamente necesitas un GPS, porque necesitas conocer tu posición geográfica con respecto al globo.
El GPS siempre tiene que estar programado con el datum WGS84, que viene siendo la proyección de la esfera que estamos utilizando hoy en día. Y en lo posible, cómprense un GPS de los más antiguos, en donde el valor del tiempo te lo da en horas, minutos y segundos. Los GPS nuevos solamente entregan valores en horas y minutos. Porque cuando vayamos a hacer el ejercicio se van a dar cuenta de que necesitamos el valor del segundo. Hay gente que hace arqueoastronomía utilizando solamente la fotografía y proyectando la imagen, que tiene que ser tomada de una manera específica, y le pone una regla. Entonces le agrega, ¿cómo se dice? Al tamaño de la fotografía le asigna una determinada cantidad de píxeles y obteniendo un punto de referencia, cada píxel tendrá una referencia en grados, minutos o segundos dentro de la circunferencia en 360. Eso se puede hacer. El problema de esto es que cuando sacas la fotografía generalmente se tiende a distorsionar hacia los costados. Acá, por ejemplo, tenemos el norte en el centro. Entonces hay formas de sacar la foto utilizando distintos tipos de lentes que te permiten corregir eso. Y este tipo de información se puede incluso cargar a un software de astronomía o en un planetario. O sea, los tipos que son más capos agarran esta foto, se meten en un planetario, replican el horizonte local y hacen que las cosas se muevan. Eso se puede hacer, con ganas, plata y un poquito de ingenio. Y otra forma de trabajar, que yo creo que es la más precisa, es utilizando un tránsito, un teodolito mecánico o un teodolito electrónico, que básicamente te permite hacer topografía de horizonte. El mismo trabajo que hacen los topógrafos para construir calles, levantar puentes y armar una casa, tú lo haces levantando puntos de horizonte. Y lo que haces básicamente es medir ángulo, el ángulo del azimut y la altura. Obtienes azimut y altura y luego nuestro punto de referencia viene siendo el Sol. Por eso es importante que el día esté despejado. El problema de trabajar con teodolito es que solamente, por un tema de cómo funciona el instrumento, te permite trabajar durante las mañanas o las tardes. Ajá. Si estamos trabajando al mediodía, necesitaríamos un teodolito con un adaptador para que pudiéramos observar el Sol. Mira, se los muestro. Acá tenemos un tránsito. Ajá. Que viene siendo como un pequeño telescopio. Entonces, lo que hacemos es mirar el Sol. Me tengo que levantar porque no hay nada. De forma indirecta y poder, a través del cálculo, estimar la posición real, el azimut y la altura del Sol. Luego medimos los puntos de horizonte y nuestro norte se obtiene a partir del punto de referencia solar. Ahí no necesitamos la brújula. Tú, a partir de los valores de anuario, puedes saber en un tiempo y posición geográfica conocida qué altura y qué azimut tendrá el Sol. Y esa altura y ese azimut se convierte en tu azimut verdadero o astronómico. Entonces luego cuando mides vas a tener un delta. Y ese delta se lo aplicas a todos los puntos. Por ejemplo, si la altura y el azimut del Sol, altura puede ser 27 y azimut 270. Ajá. Tú vas a obtener azimut y altura real del Sol. Y azimut y altura medida con el instrumento, que no va a estar orientado hacia ninguna parte. Tú lo instalas y comienzas a trabajar. Vas a obtener un delta, ¿no es cierto? La altura no obtiene delta porque la altura es casi la misma, a menos de que tengas el Sol muy bajo e influyan los fenómenos de refracción atmosférica. Pero el azimut sí, porque como es arbitrario, vamos a tener un delta, por ejemplo, que fueran 35 grados y 40 minutos. Ese mismo delta tú se lo aplicas a todos los puntos que mediste y vas a obtener el azimut y la altura real. Y luego con esa azimut y esa altura real te vas a la parte del cálculo, que ya es más fácil. Con esa fórmula puedes obtener el valor de la declinación. Y luego lo que haces, te vas con el valor de la declinación, que va a ser un numerito, menos 11 y chirola. Te vas al anuario, que lo puedes descargar de internet, o te puedes comprar el libro de los gringos, y vas a saber cuándo el Sol, en este caso, está efectivamente sobre determinada montaña. Y como el valor de la declinación corresponde a una fecha, vas a poder obtener una fecha astronómica. En el caso del Sol. En el caso de la Luna es un poquito más complicado, en el caso del estudio de los planetas un poquito más y las estrellas también. Pero para eso están los programas de astronomía, entonces no es necesario complicarse tanto. Generalmente los instrumentos son todos parecidos y los trípodes son universales. Ajá. Esto es
un tránsito de fabricación japonesa que tiene como 20 años de antigüedad. Bueno, después de que lo nivela, tiene un sistema de burbujas acá, puedes comenzar a trabajar. Y lo que se hace, básicamente, es hacer pasar el sol a través de la luneta sobre una superficie blanca o clara, para poder evitar mirar el sol de manera directa. Porque este es básicamente un pequeño telescopio de 30 aumentos. O sea, con esto puedes mirar las lunas de Júpiter, los cráteres de la Luna y cosas así. Incluso las fases del planeta Venus se pueden ver por acá. Y lo que se intenta hacer es, utilizando un GPS, posición geográfica y un tiempo determinado, poder conocer la altura y el azimut del objeto que estamos midiendo, que viene siendo el Sol. Y luego lo que se hace es medir un punto en la topografía y luego el delta que te da de la observación y cálculo de la posición del Sol se aplica a todos los puntos de horizonte que estamos trabajando. Para poder trabajar este tipo de información necesitamos tener acceso a información de anuarios, que básicamente es información que se genera todos los años por parte de los observatorios nacionales, los institutos de astronomía, etcétera, etcétera, etcétera. Como estamos trabajando con un sistema de referencia local y otro que no es local, generalmente los valores que utilizamos para las tablas de cálculo están hechos todos para el meridiano 0, que pasa por Inglaterra. Porque también hay observatorios locales que generan información local, pero eso nos genera ruido dentro del cálculo porque tenemos que generar pequeñas acomodaciones. Hay que hacer cambios. Porque los gringos no son muy buena onda, y como no son buena onda, no tienen información libre, open source. Entonces, afortunadamente existen otros países que sí lo tienen y pueden bajar anuario, por ejemplo, del Instituto de Geodesia y Cartografía de Polonia, que está en polaco, pero ofrece muy buena información que te permite manejar todo el tema de las tablas. Ustedes bajan el PDF y lo único que tienen que saber es cómo se dice enero en polaco para saber el valor de la declinación del día, por ejemplo, 23 de enero, 25 de enero, que es el cumpleaños de mi mamá, y poder sacar el dato que les permite hacer arqueoastronomía. Otra forma de trabajar en arqueoastronomía, y que también es muy útil para poder, la gente que trabaja en arquitectura lo utiliza muchísimo, para poder trabajar, por ejemplo, con fenómenos de luz a través de ventanas que pegan en los altares de la iglesia, es utilizar las monteas solares, que básicamente son gráficas que te permiten conocer la posición del Sol en los solsticios, los equinoccios y también la altura que tiene con respecto a un tiempo dado en una posición geográfica específica. Entonces, también hay recursos de internet que te permiten trabajar esto. Una carta solar siempre es útil cuando trabajas con un horizonte plano. Si tienes un horizonte alto, ya la información no te sirve. Pero, por ejemplo, para la gente que trabaja con AutoCAD, podrían utilizar este tipo de recursos y hacer reconstrucciones 3D para poder conocer fenómenos de luz y sombra dentro de los altares y cosas así. Otra herramienta que es súper útil y para poder después trabajar con calendario es conocer la distancia entre dos fechas observadas. Por ejemplo, si yo tengo la salida, la puesta del sol el día 23 de marzo en esta posición y además tengo parte de la estructura de la iglesia, pensemos que esta es una iglesia con una torre que mira hacia otro punto que cae el día 20 y algo de abril o mayo. Tú puedes calcular, bueno, también lo puedes hacer a mano, pero puedes calcular la cantidad de días entre dos fechas observadas o calculadas. Que dentro, por ejemplo, de la arqueoastronomía mesoamericana es súper útil porque permite manejar paquetes de días. Por ejemplo, ya era súper significativo el número 75 y el 73. Y generalmente las pirámides están orientadas hacia fechas que marcan paquetes de días que difieren en 65 o 73 días. A veces utilizan el cenit, a veces no utilizan el horizonte. Pero son conceptos del mundo de los mesoamericanos que incluso están representados en el tipo de ofrenda, está representado en la orientación de los edificios, está representado en los marcadores de horizonte, y porque está relacionado con la estructura del calendario de 260 días. Entonces agarran el 260 y lo dividen en partes, o agarran el año de 365 y lo dividen en 5 partes, y ahí quedan los paquetitos de... Está el Google Earth, que te permite también, ¿cómo se llama? Te permite jugar un poquito con el Sol y generar la perspectiva y saber cuándo el Sol va a estar en una determinada fecha. Está disponible también los datos que entrega la página de la NASA, en donde también existen datos de anuario,
existen fechas de tránsitos planetarios, conjunciones, fechas de eclipse, te entrega la fecha y el tiempo en el cual ocurren los fenómenos de solsticio y equinoccio, que es súper útil. Entonces, esto pueden acceder de manera libre. Esto me lo voy a saltar porque lo hablamos ayer. El GPS, básicamente lo que te permite es ubicarte en el espacio. Entonces, recomendación, cómprense un GPS y preocúpense de que el GPS esté siempre trabajando en el valor de tiempo de horas, minutos y segundos, porque eso les va a permitir hacer arqueoastronomía. Los GPS nuevos no están entregando el valor del segundo, desconozco por qué. Y los Garmin son bastante buenos, entonces pueden hacer eso. Esto tiene que ver con la utilización del GPS y la posibilidad que nos permite trabajar con unidades decimales, que tiene que ver con la unidad transversal de Mercator. Ahora, como en arqueoastronomía trabajamos con un sistema sexagesimal, también preocúpense que cuando tomen los datos pasen los valores de posición geográfica a grados, minutos y segundos. Se puede hacer de la otra manera, pero van a hacer un trabajo extra, ¿correcto? Y algo que es súper importante, y acá aquí de nuevo pregunta de prueba, tiene que ver con el tema de los usos horarios. ¿Alguien quién me puede decir por qué Chile y Argentina a veces mantienen la misma hora? A ver, partamos de la premisa de que, bueno, el tiempo se comienza a contar desde acá, desde el meridiano cero. O sea, acá cuando es el mediodía, si tú te desplazas hacia el oeste, tienes un tiempo menos. Si tú te desplazas menos 1, menos 2, menos 3. Argentina, por ejemplo, es GMT menos 3. Chile es menos 4, pero se adopta como convención. Hoy en día, o sea, hoy estamos funcionando con el GMT menos 3. Entonces, cuando trabajamos con ojo, espera, esto es importante, cuando trabajamos con el GPS va a distinguir automáticamente el GMT en el cual estás trabajando incluso. Pero el programa de astronomía no. Entonces tienes un problema. De repente tú estás esperando una salida del sol que debería ocurrir a las 7:17 de la mañana y en realidad lo estás viendo a las 8:17 de la mañana, porque está funcionando con un GMT distinto. Y hacia ¿qué sería? La izquierda de nuestro mapa, hacia el este, los GMTs van al revés, más. O sea, cuando acá es medianoche, acá ya es la 1 de la mañana, las 2 de la mañana, las 3 de la mañana, y así. Entonces, preocúpense mucho que cuando trabajen en arqueoastronomía, de conocer su GMT y saber si están trabajando con horario de verano o en invierno. Particularmente en países como Chile, en donde esta cosa cambia cada rato. De hecho, creo que el año pasado el horario ni siquiera se cambió, no sé, pero hubo un problema. O sea, por ejemplo, en Punta Arenas, cuando está de noche, allá necesitarían utilizar otro GMT. De hecho, Punta Arenas este año, el 13 de mayo, no va a cambiar su horario. Por ejemplo. Toda la región de Magallanes va a cambiar en horario de verano. Con el menos 3. Menos 3. Y el resto de Chile, menos 4. Rapa Nui, que tiene un GMT, ¿cuánto es? Menos 5, menos 6. Menos 6. Bueno, para los que tengan la posibilidad de ir a Rapa Nui, pueden trabajar con el GMT. Ya no cambia, siempre es en menos 6. Bueno, la descripción del aparato. El teodolito, en términos muy sencillos, incluye el trípode, los tornillos de nivelación, las burbujas que te permiten nivelar el aparato, un sistema de lectura horizontal, un vertical, en este caso en vernier, que se conoce como la lectura en vernier, que te permite leer en este instrumento, leer grados y minutos, a través de un mecanismo que yo les voy a explicar en el campo. Es básicamente como un telescopio azimutal, sencillo, y tiene 30x de aumento, que es bastante para lo que nosotros necesitamos hacer. Tiene tornillos de ajuste, horizontal, vertical, y tornillos de precisión que te permiten mover el aparato con determinada calma. Y aquí está la lectura. Hay distintos tipos de aparatos, pero ustedes, si tienen la posibilidad de comprarse uno, opten siempre por el más liviano y el más económico. Porque hay algunos que, no sé, hay teodolitos electrónicos que pueden llegar a costar 2 millones de pesos. En realidad no vale la pena. Tiene una brújula incorporada. Exactamente, pero cuando trabajamos con teodolito evitamos utilizar la brújula, porque vamos a tener como punto de referencia el sol. Si trabajamos con brújula, trabajamos con brújula. Si trabajamos con teodolito, trabajamos con sol.
No es bueno mezclar peras con manzanas. Hay algunos factores que interfieren en el cálculo, pero afortunadamente ustedes pueden obviar esta parte y son valores que ya están calculados o definidos y no necesitan conocer mucho de ellos. De hecho, si trabajan de manera muy general, generalmente esto cambia un poquito, pero no mucho. Entonces tiene que ver con la refracción atmosférica, que corresponde a esta distorsión que se produce producto de la cantidad de atmósfera que tenemos presente. Si tú estás, por ejemplo, aquí tengo una foto muy buena. Aquí estamos ubicados sobre 4.500 metros en la cordillera de Tucumán, en los nevados de la Conquija. Y producto de la refracción atmosférica, vemos incluso que el Sol cambia de forma. En realidad, cuando el objeto, tú lo estás viendo, en realidad está en otra posición. Entonces también influye en el cálculo. Hay otro elemento que influye en el cálculo que tiene que ver con el tema del paralaje, que lo hablamos ayer, que principalmente se aplica para los cálculos de la Luna. Para el paralaje, para la observación solar, no es tan significativo. Me puedo equivocar, pero está cercano a los 4 minutos de arco. En cambio, el paralaje para la Luna son hasta 57 minutos. Entonces es bastante, a ver si tengo otra, es bastante lo que interfiere. Y es una fórmula sencilla, que básicamente hace referencia en que cuando tenemos un objeto más cerca, cambia de posición dependiendo del ojo o de la posición en la cual nos encontremos. Entonces, acá está, el valor del paralaje lunar, igual a 57 minutos. Tengan en cuenta de que el Sol tiene más o menos 30 minutos de arco, el tamaño del disco solar, que es muy parecido al tamaño de la Luna, que cambia dependiendo de la cercanía o lejanía con la cual lo estemos observando. Entonces, si ustedes se ponen a pensar, 57 minutos vienen siendo un poquito más que 2 discos lunares. O sea, si tú estás viendo la Luna acá, en realidad la Luna no está ahí. Está un poquito movida. Hay otro fenómeno que tiene que ver con la extinción, que es la absorción de la luz por parte de la atmósfera, que corresponde a la disminución de brillo aparente de una estrella por efecto de la cantidad de polvo, luz artificial y contaminación atmosférica. Ahora, este tipo de cosas es un poquito más difícil de manejar, y sobre todo en términos del cálculo, y generalmente no se incluye en el cálculo final, pero es bueno saberlo. Hay arqueoastrónomos que sí se ponen las pilas y introducen este tipo de cosas. Hay gente que es incluso un poquito más quisquillosa y hace diferencia entre observar un horizonte cercano y un horizonte que esté ubicado a más de 100 kilómetros, por el tema de la curvatura de la Tierra. ¿Se incluye o no la curvatura de la Tierra en el cálculo? ¿Sigamos? Entonces, bueno, a la parte técnica. Ustedes cuando quieren medir algo, utilizando una brújula o un teodolito, lo que pueden hacer es utilizar una de las paredes originales o las que les parezca más fácil de medir y hacerlo de la siguiente manera. Ponen el aparato y trazan una línea paralela a uno de los muros utilizando una cinta, una wincha, un hilo de algodón y establecen la misma distancia en distintos puntos. Pueden clavar unos clavos, pueden poner unos clavos o pueden tirar una línea. Y luego lo que hacen, instalan el aparato, lo nivelan y dejan una plomada en el punto central para poder medir la línea que corresponderá al azimut. Luego, para conocer el eje de simetría de la estructura, lo único que hacen, restan o suman 90 grados. El trabajo siguiente, porque acá ya hicimos la observación solar y medimos el azimut. El trabajo siguiente sería poder conocer la altura del horizonte para poder calcular la declinación del punto observado. Y para eso se pueden ayudar de los programas de software. Pueden ir y medir con clisímetro o pueden desplazarse hasta un punto de la estructura en donde tengan la altura del horizonte. Por ejemplo, esta es una imagen de la iglesia de San Francisco, acá en La Serena, que mira hacia el poniente. Y entonces ustedes tendrán una altura del horizonte muy cercana a cero. Porque en realidad la altura de la ciudad de La Serena creo que son como 40 metros sobre el nivel del mar y habría que observarlo o calcularlo.